Juan, ¿dónde te encuentras? Sí, es la parte superior se ven construcciones en la parte interior y la parte exterior también construcciones, pero todas están unificadas, son como una especie de monasterio, algo así, y se ve como están bajando eh, monjes, personas con capuchas muy largas, pues muy largas en la parte de acá, no se les ve el rostro y se ve como se están separando por caminos ramificados hacia diferentes casas que hay alrededor. Es una zona más bien, pues, Selvática. desolada. No, es una zona, no se ven bosques, se ven agrupaciones, bosques pequeños y la mayoría de la parte se ve como, como zonas de pastoreo. Y dices que es un monasterio. Sí, en la parte superior sí, pero los que se ve cómo se abren las puertas, pasan un puente y se están dispersando y yendo hacia las casas que también están dispersas en los alrededores Del Valle. eh, del valle, sí. Y en haz conexión con María Lourdes. Dime Sí, qué hace. están, no es una niña y se ve un grupo grande dentro de una casa, es una especie de tablado y a los lados cuatro parales y tablas, pues, o sea, es una especie de cabaña rudimentaria con mucha gente en el interior. Bien. Sí, están ¿Dónde estás en el holograma? ¿O a qué cultura eh, pertenecen? ¿Dónde ya está? o en Europa son aldeanos, Ok, parece la parte baja de los Alpes, es una zona más bien montañosa. entendido. Sí, ¿Qué hace la está niña? allí. Está sentada jugando sola, se ve como está como con unos palos y juega allí con otros dos pequeños. ¿Es Es lo algo que, extraño entre la vivienda y los habitantes que dices que son muchos allí? pues, los habitantes dentro de la casa, Sí. sí, se ve más bien un estado precario de, Necesidades. sí, con una calidad de vida que no se ve muy, por eso es un solo salón, afuera hay algo como una especie de hueco ahí pegado a la casa, es como una especie de aditamento o de adición donde hay una pequeña letrina, es un hueco como tal, ahí es Entendido. donde, y Bien. todo ahí en un solo salón, es, Bien, avancemos en esa línea de tiempo. Uno, dos y tres. ¿Qué hace la niña? ¿O no, ya es mayor? no está dentro del convento, pero no está, Del monasterio arriba, en la parte superior. sí, pero no está por fuera, está adentro de una de estas personas ¿Cómo así? Explícame eso que está dentro de unas personas. pues tiene un recipiente acá en la parte inferior, como abdominal, y ahí Un donde, canguro. Una persona la tiene como cargada, pues, como un canguro. no, tiene una cavidad ahí en esa parte y se ve cómo está conectada por la parte superior, por la parte inferior, por los laterales, y es como si estuviera en una especie de letargo. Está Ah, arriba, pero estamos hablando de que está siendo intervenida. ¿O es algo, un proceso a nivel dentro del holograma en ese tipo de monasterio? sí, cuando fueron por ella es donde se ve cómo es que ocurre la situación, cuando está el monje. Cuéntame cómo ocurre, vamos a ese instante y me dices cómo llega ya a estar ahí en ese estado. ¿Qué ves? Sí, la madre
comentándole al monje como todas las vicisitudes y todas los Necesidades. percances y las necesidades, que el esposo se ha ido, que no ha vuelto, que no sabe qué le ha pasado, que necesita que Dios la ayude, que puede hacer y el Señor dice que cuenta a los hijos y le dice cuántos hijos de los que tiene puede mantener y entonces ella habla como que es la mitad que podría sustentar con lo que es la huerta y con los pocos animales que tiene. Entonces le dice, me voy a llevar uno de estos pequeños cada año para que esté allí haciendo el puente con Dios y con usted. En la medida en que se manejen bien y cumplan con todas sus obligaciones y sus funciones, a usted le va a ir, cada vez se verá cómo su economía va a ir funcionando mejor, sus alimentos van a acrecentarse y todo va a ir viento en popa, entonces venga, yo me llevo primero esta niña y se ve cómo les está agachándose, la señora dice, llévesela, y entonces se agacha y la envuelve con la capa, y cuando la envuelve aquí es cuando en el interior se abren esas puertas y está siendo ingresada allí O sea, que no es un inmediatamente. humano. No, Ah, ya. hay un gas que llega y luego como cuando queda privada se está conectando por todas partes y llegan todos como si se estuvieran unificando, como si tuvieran la sincronía de tiempo, y se ve como en las ramificaciones están todos desembocando ¿Quiénes al son mismo todos? camino. Los otros que salieron de ahí con él. A los otros monjes. Sí, y están entrando y adentro lo que se ven son mujeres, es lo que se está viendo allí, son mujeres, pues puras monjas, es lo que se ve allí y lo que está pasando allí es que esa Tío. niña está allí en letargo, está ahí como siendo alimentada por estos cables, como por la parte vocal y por la parte de la nariz y en la parte del ombligo se ve como hay unos líquidos que están entrando en ella, pero ella está en total, como en Inconsciencia. un estado de inconsciencia, pero se ve cómo eso lo está alimentando en la parte de acá, en la ¿Quiénes parte de... interactúan haciendo todo ese proceso ahí en ella? No, este ser como tal es el que ellos se ven en una especie de cubículos y a su vez los cubículos también tienen una tecnología, es como una especie de cono, así termina el cubículo y es allí donde se ve toda la tecnología y hay otros alambres que están saliendo hacia la parte superior, se ve el convento como termina también en una especie de cono y en la parte superior es donde van conectados los cables que salen a los cubículos que alimentan a estos seres y de ahí se ve como hay otro cableado que está entrando, o sea, se surten de la parte superior, llega a ellos y ellos a los que tienen ahí en ese lugar. Bien, avancemos y me dices hasta qué edad la tienen ahí en ese monasterio. No, ahí permanece, ahí está permaneciendo En el hasta mismo que estado. no la están sacando, o sea, cuando llega a cierta edad se ve como está saliendo y tiene o O sea, sea, a como cierta edad si sale del letargo, le quitan todos los sí, cables. está ya mucho mayor, pues mucho mayor, tendrá 14 años, ha pasado muchos años allí y sale con una programación y se encuentra con alguien, como otra compañera que le dice que ella es muy bonita, y ella se siente en su mente, es como si le hubieran echado una maldición al ¿Por qué? porque ella dice que ella no, pues, como que eso es una maldición porque ella no quiere verse así, porque Porque es no va a monje. poder, sí, sí, así es. A ver.
Entendido. Entonces, Continúa. sí, se ve flagelando, Flagelo. se, se flagela, ayuna mucho ¿Cómo se llama esa y religión? ¿Dónde está? Claretian, Claretian, algo así, Claretian. Claretian. Ok. Sí, se ve cómo sigue así en el transcurso de muchos años y es la madre que llega allí, se ve en mejores condiciones, está llegando y ella sale también, o sea, la madre no la ve, sino que sale también con la misma. Primero sale uno de estos seres y le dice que cómo le está yendo y le dice que supone que bien porque su hija está haciendo el trabajo adecuado allí y la hija sale, pero sale con la capucha, pero sí es como algo, eh, pues como se ve el ¿Tienen deterioro conectividad los debajo de la capucha. claretianos con la parte religiosa católica? Sí, así es. Mm, Y, y Hijos se ve del como. Inmaculado Corazón de María, algo así. Sí, sí, se ven con las esculturas allí representando a la Virgen María y a diferentes santos, ahí se ven muchas imágenes. Son En muñeco. en la capilla a la que están llegando se ven infinidad de imágenes. De esas imágenes también están saliendo luces, cada que están haciendo una ceremonia, esas luces conectan con la mayoría no de estos seres masculinos, sino de todas la comunidad de mujeres Femenina. que hay allí, de ahí sale energía y están siendo todas conectadas y se ve como en medio como de unos trances, se ve como se les están apareciendo imágenes muy agradables, empiezan a hacer como la oración, inmediatamente esta energía se ve como les está activando la parte de las glándulas endocrinas y salen grandes cantidades de dopamina, de oxitocina y se ve como se dan proyecciones de imágenes y de ¿Qué imágenes música. ven? Somos celestiales. Sí, o sea, las mismas imágenes quedan en la parte externa, Mm, pero con inoculaciones de luz brillante que sale de diferentes colores de ok. cada una, según al que estén en el momento orando, es Bien. lo que les aparece en las mentes y Vamos a línea de tiempo actual. A la edad de 2 años se enfermó de un dolor. O sea, le dio una fuerte fiebre. Hizo el médico que era un milagro que sobreviviera y a los 7 años volvió a enfermar de la misma fiebre por semanas. Y un día una tía le dijo a su papá, llévala al médico y él contestó, ya se la entregué a la Virgen. Vamos a la edad de 2 años cuando le da la primera fiebre. 1, 2 y 3. Me dices qué pasa, qué estás viendo. sí, se ve eh, o sea, se ve ya en la parte interna toda una estructura montada, pero no está activa y lo que está pasando allí es como se ve en la parte tanto, o sea, toda la parte de irrigación, sobre todo de la parte de las articulaciones y de la zona ósea, se ve como empiezan como si entraran unos microorganismos ahí, se ven microorganismos pues de tamaño nanotecnología, micro nanotecnología, es demasiado Entendido. pequeño. Sí, se ven del tamaño de átomos, pues todo lo que los compone y se ve Ok. tanto partes metálicas. Es como una especie de virus que entrara y eso es lo que le está Creado. causando. Sí, hay una detección de una debilidad en la parte interna de los huesos, en la parte esponjosa y se ve como, o sea, es como si en ese momento
al que está allí pasara como si se alumbrara todo el cuerpo y Ah, específicamente lo lo hacen que que entes. sí, se ve ¿De qué tipo de entes? grises. Ok, vamos a la edad de 7 años y me dice qué pasa. Me dices qué pasa. Si se activa de la misma forma, excepto que duró semanas. Uno, dos y tres. Sí, ya lo están haciendo o sea, de una manera más expansiva. Secuencial. Sí, en la primera se ve solamente una línea en la parte interna muy delgada y eso es Sí. lo que echan, pero ahora se ve toda la zona del sistema óseo y la parte de, de las articulaciones toda roja, un diámetro mucho más amplio y en la totalidad de la extensión. Antes simplemente no llegaba hasta la parte final, sino tres cuartos antes de la parte final y ya se ve como está a lo ancho y largo de todas la extensión del aspecto físico y ya es allí cuando O hacen algo sea, más invasivo. activaron todo. Sí, correcto. Pues al Entendido. menos, Bien, sí. dime. Sí, al menos en ese, porque hay otras partes que no han sido todavía activadas. Bien. A la edad de, después de los 7 años, su madre la mandó a traer unas heces de vaca y entró a un cuartito con su hermana a traerlas. Bien. De repente vio, dice ella, un espíritu negro, alto, flaco, que le brillaban los ojos como cuando en la noche se pone una lámpara. Ella lo vio y su hermana no lo vio. Le dijo a su hermano, míralo, ahí está. Y ella no lo veía. Vamos a ese instante. Cuando estés Sí, ahí me dices en el cuartito, sí, ya se está allí. ¿qué estás viendo? Sí, estoy viendo un ser que está allí, ¿En que qué? acaba de hacer una intervención y todavía es como si hubiera alguna vibración que conectara con esta chica a la cual ha hecho la intervención. Hay algo que todavía vibra allí y es lo que lo hace Visible ver a él. si visible a ¿Y la cómo es? Ella lo describe alto, flaco, negro. sí, así es un gris, pero o sea, se camufla con la parte del estiércol de vaca y es como si, l- sí, pero es de un color oscuro, es un gris más tirando a negro y es alto y la piel no es lisa del todo. Y él no es tiza de todo, pero dices que eso es un gris. Sí, o sea, tiene la misma forma del gris, pero es más alto, más oscuro y tiene como las manos están cerradas, pero aquí se ve por la parte interna como hay son palmípedas, se ve como hay como unas membranas que le Como cuelgan. aletadas. Sí, y en la parte de los pies también. Entendido. Bien. Vamos a una parálisis de sueños que tuvo constante, pero en especial tuvo un sueño con demonios con forma de hombre. Otra vez el hombre alto, piel blanca, flaco. En un sueño, en casa de su padre, estaba sentado en una silla y le dijo, estaba sentado en una silla y le dijo, yo soy el diablo, le dijo este ser. Y él le dijo, mírate las manos. Se lo dijo porque tenía ya, había empezado el proceso de artritis que ha deformado sus manitos. Vamos a ese instante, cuando ella está dentro de ese sueño, que está justo en la casa de sus padres y el ser está ahí en esa, digamos, en esa silla, se Dora. Dime qué pasa. Sí, están haciendo una neuroprogramación, están haciendo el puente con lo psíquico, reforzando lo físico con lo psíquico, o sea, cómo están tendiendo un puente allí y esas proyecciones, lo mismo que los sonidos hacen parte del proceso. Pero es el gris Ah, o el que llaman el diablo satán, no, es le programan. lo que esa especie de monje se ve pues lo mismo allí, es algo
metálico, es un hibridaje entre metálico y El biológico, monje que pero inicialmente la se, metió cierra la capa y la mete en esa cabina. sí, pero tiene figura, o sea, el rostro sí es de como de un humano, o no es como el de un humano, es de un humano. El rostro. Sí, el rostro y la parte, al menos la parte de las extremidades superiores y de acá hacia abajo, sí se ve una Metálico. parte metálica, sí. Ok. Bien, vamos a un segundo sueño. Estaba en el apartamento hace 4 años, estudiaba hebreo en sus búsquedas espirituales de la judía. Se acostó, dijo, me voy a acostar un instante. Sabe que no entró de forma profunda y vio una sombra. La sombra era pesada, como cuadrada, dice ella, como Bob Esponja. La agarró de la sábana, comenzó a jalarla, sintió que subió por su cuerpo, le apretó, subió hasta la cabeza, le apretó la cabeza y quedó con dolor de cabeza por varios días. Vamos a ese instante. Me dices qué pasa. Sí, se ve como, es como si salieran unos forceps gigantes y, pero no es algo, no ¿Pareció es a los monjes o algo qué? sólido, no es algo sólido. No, es algo que se proyecta, una energía que se está proyectando y la está, es como si fuera un campo magnético que la cogiera de esta manera, como eso como que cogen la parva, pero es algo energético, la coge y la está izando, se ve como la aprieta el cuerpo, se Pues rígido. comprime mucho, se comprime demasiado Ella cuando dice que esto. ella le hacía letras en hebreo para que se alejara a este hombre, porque también se le apareció en su forma de hombre. Y él también le hacía letras en hebreo, demonio, tipo, y había otros demonios tipo cabra, que estaban como en la parte de la ventana, y ella le dijo, vete, y él le dijo, tienes bonito cuerpo, ¿crees que tienes bonito cuerpo? Ella le dijo que sí, tengo bonito cuerpo, le abrió la puerta y se fue. ¿Qué pasa en ese suceso? Es mientras que está en el proceso de abducción, Sí, eso es lo que está pasando allí. Y lo programación que visual. y hace parte también de lo que quieren hacer, o sea, de que quieren sacar más energía y lo que están haciendo es motivando a la parte psíquica para que haya un encuentro de que en la mente sabe que se está formando algo estético y luego entrar a intervenir para que, que haya un mayor impacto a nivel traumático y pueda haber una mayor, una frustración grande y en esa medida una producción mayor de energía endoplasmática. Bien, de hecho vienen con el tema de belleza desde forma psíquica, desde la otra vida, que inclusive llevó a la flagelación. Hace 6 años empezó con la artritis. Por esa época tuvo una relación con un hombre, una relación tóxica, que el hombre se había separado de su ex. Esta mujer llegó a su casa y le dijo que se iba a arrepentir. Ella siente que le hicieron algún tipo de brujería. Desde entonces le comenzó el dolor en la artritis, dolor en la cabeza por muchos días, le dio herpes genital, mantenía un miedo sola impresionante, dormía con la luz prendida y parálisis tras parálisis de sueño. Vamos a ese momento después de que llega la mujer y verificamos si le hicieron algún tipo de trabajo acuñando en el holograma la parte que vienen haciendo los grises. Cuando estés ahí me dices, Sí, ya se está allí. bien, ¿le hizo algún trabajo esotérico esta mujer, acuñando lo que venían haciendo los grises para generar más temor o qué? Lo que está pasando allí es que siguen con el proceso a nivel de los sueños y a nivel de una neuroprogramación. Y lo que Sí. están haciendo es ambientando todo lo psíquico, lo ambientan, está la información allí y lo que aparece es este aspecto físico que también está intervenido con cierta vibración, activando en ella, o sea, cerrando como el circuito. Esto es todo un montaje desde la parte psíquica que se materializa en este ser y se
ambienta Desde el una 3D, desde el escena, 3D para activarlo sí, en el interior. se ambienta una escena donde ella empieza a perder aún mayor el control de su parte psíquica. Ahí están haciendo, agregando el miedo, el automiedo, el autotemor, el hacer que los pensamientos y la mente empiece a acrecentar una situación que realmente no está pasando. Es algo simbólico para que la parte psíquica entre en un caos aún Verifica mayor. qué pasa en, en sus dos manos que comienzan a sufrir artritis y se comienzan a desviar todas las coyunturas al punto de casi desformarse. En ese, después de ese instante que se activa todo. Sí, se está dando un mayor crecimiento en la parte interna, un debilitamiento y una ausencia de calcio. Y por la parte externa se ve como no se están torciendo y se están formando acumulaciones de calcio donde no, o sea, se están dando en una parte y debilitando en otra. Entonces se ve como hay una descompensación total, pero se ve también en la parte interna como hay una segregación de un líquido, que ese líquido pareciera estar distribuyendo paralelo a toda la parte del sistema circulatorio de la parte de la médula. Se ve como, es como si fuera como un líquido que está creando una corrosión dentro de la parte O sea, interna. Sí, correcto, eso es lo que está ahí dando y eso es lo que hace la fortificando. debilitación, Sí, pero a partir de algo que ya, que ya o sea, venía dándose. a partir de algo biológico están realizando una intervención para que ese asunto se dé de Llegué a un manera punto mucho, extremo. sí, ese es el proceso. O sea, no es para que estuviera en ese punto viendo pues la parte, dice la luz de toda la zona biológica como tal, sino toda la intervención que hay paralelo y el líquido que está llegando allí se ve como eh, antes no ha llegado a un mayor punto de deterioro y se ve como hay también una programación para que no haya ningún tipo en la parte cerebral. También se ve como si estuviera en el subconsciente esa misma frase, aunque ella no la lleve a una parte consciente, pero es esa conexión que todavía hay con lo religioso, que es lo que va a curar, no la medicina, no hay ningún tipo de cosas de esas, sino esa conexión con esa negatividad que allí es lo que está. Entendido. Muy bien, Juan. Vamos a línea de tiempo actual casa. Cuando estés ahí me dices, por favor, qué sucede allí. Se está, es como si fuera un líquido allí, eh, o sea, un saco donde hay un feto, es como algo así, pero es totalmente oscuro, o sea, todo lo que hay allí no se ve nada, simplemente una especie de líquido, pero no es líquido como tal, sino una energía tan densa que se ve convertida en líquido y no hay ninguna transparencia allí, o sea, ahí no se ve no se puede distinguir ningún tipo de figura, Ujú. simplemente la que hay arriba, que se ve una forma diferente a cualquier forma geométrica porque tiene demasiados lados, no sabría cómo definir ese tipo de forma, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y es lo único que se ve lleno de tecnología, pero también está oscura, como si fuera un vidrio mm, negro, negro. Se puede identificar si está el gris ahí, el mismo que se le ha estado presentando. Sí, es ese tipo de los mismos, como si fueran esos mojes, están en la parte eh, geométrica de la parte inferior y hay otros que están en la parte superior. Hay dos grises y alrededor de 42
reptiles, con Ah, batas y tecnología en la parte central es lo que se... y el que dice, el de esos grises, el que dice, se le aparece y le dice, yo soy el diablo, también está ahí. En la parte inferior, sí, ahí se ve en la parte central donde están Ok. esa especie de monjes, sí. ¿De esa especie de monjes cuántos hay de esos con la tecnología? 540 rodeando es como si fueran canalizadores, o sea, la energía corre a través de ellos, conectada desde la parte inferior, donde hay un tanque también con una figura geométrica que no sabría cómo definir, o sí, Todo con eso demasiado. para redirigir ese aspecto físico. Sí, esa energía, hay una energía que llega a esta ente híbrida y metálica, está llegando a la parte de allí y se ve unos rayos que entran a toda esa especie de bolsa llena de ese líquido. Y ella en esa superior, en esa digo inferior. Es Cubre todo. sí, todo el lugar, simplemente la parte superior e inferior es donde se ven, pues donde se pueden distinguir estos seres, los que Entendido. Bien. están, sí, Ahora ves línea de tiempo detenida y toda la estructura tecnológica neutralizada, todos los entes neutralizados, no sale información de allí. sí, se ve cómo está formándose desde la parte superior una capa energética que está unificándose en la parte inferior y luego desde la parte interna empiezan a salir por encima de los entes líneas verticales que van hasta la parte del piso y se están cerrando sobre ellos y luego aros electromagnéticos que también están yendo en redondo y luego escafandras que se posan y la energía que penetra por todos los conductos de tanto de la tecnología y de los otros conductos y se ve como todo queda totalmente paralizado conjuntamente con estos seres. Bien, pero claro, esos que están ahí ya en cuarta son metalianos. Esos que tenían la forma antes sobre el 3D como monjes. Sí, tienen las dos partes biológicas, pero en su mayoría son metalianos. Entendido. Bien, dime cómo se llama el gris, el que se hacía llamar el diablo. Está abajo, sí, es más bien una gárgola. Sí, o sea, es como una gárgola, es un híbrido en pocas palabras. Gris gárgola. Sí, así es, tiene un ¿Ese cómo se poco más llama? Irildiakak, Irildilakak, Irildelakak, Dámelo por Ilderal, frase. Ilderal, Ilderal, Deral, Alakak, Alakak, Ilderal Akak. Ilderal, Alakak. Ilderal Alakak. Sí, así. Bien. ¿Y este dirige o es otro el que dirige? Sí, en la parte superior, este es como el canalizador en la parte inferior y en la parte superior es lo que maneja ya todo el conjunto, el conjunto como todo un órgano o un organismo. ¿Quién lo maneja? Los grises 42. Reptiles. No, los reptiles son los que están allí. ¿Y de esos eh, cuáles dirige? es más bien como una especie de militar, no tiene los procesos como tal, pero sí se ve que está pidiendo simplemente informe. Es un reptil muy grande Reptil. de 22 metros y con armadura. ¿Y ese cómo se llama? Serac Serac. Color. es como un crema más bien subido. Crema subido. O sea, cercano a la jerarquía de él. Sí, correcto. Totalmente neutralizado. Sí, pues tienen doble aros electromagnéticos verticales y a lo redondo. Vamos a hacer intercambio con Serac entonces.
Déjame hablar con Serac. Haz cambio. Uno, dos y tres. Serac, ¿me escuchas? Bien, estás neutralizado, no te puedes mover, estás con los 540 que están en la parte inferior que se hacían pasar por monjes con tecnología en el sistema 3D y los 42 reptiles que te acompañan, los dos grises y entre esos el gárgola gris, Ilderal a la caca, que se le aparecía a María Lourdes, línea de tiempo actual tiene ese nombre, como el diablo. Y tienen un proceso desde otra línea de tiempo donde la metieron a un monasterio, digamos que ahí estuvo paralizada en procesos de inoculación. Luego sale de allí, estuvo en proceso de flagelación en ese monasterio, viviendo una vida hostil y línea de tiempo actual se le presentaron en muchas ocasiones, los detectó en sueños. Desde la edad de 2 años comienza el proceso de instalación de dispositivos y a la edad de 7 años activan todos los dispositivos y ella nota que hay una fiebre extraña. Y luego ve a el reptil, al gris gárgola que se le presenta y lo detecta. Y cometen ustedes un grave error, o más bien muchos, porque los detectó en muchos sueños y en muchas situaciones. Posteriormente le activan una situación de una relación de pareja a todos los dispositivos y comienza a sufrir de una artrosis degenerativa en sus manos que les causa malestar y le traen el tema psíquico, belleza, miedo y pesadillas a través de abducciones, implantaciones desde otra línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo, en sus búsquedas espirituales, conecta con nosotros y busca solucionar su problema. Serac. Veo que eres de color beige, lo que quiere decir que eres cercano a la jerarquía. Sí, Mm, así es. te da dificultad expresarte A mí, ¿qué? ¿Y por qué? de Después de contarte todo este manera retaíla, espontánea. Tus emociones salen forzadas Serac, vamos a ser puntuales. por tu boca. Vamos a ser puntuales porque no hay tiempo para lo que no funciona de tus inoculaciones psíquicas. Así que, Decir la verdad. nombre de tu jerarquía. Ahora, uno, dos y tres. Ahora, voz alta. Eduardo Alaksu. ¿Qué tipo de jerarquía es? ¿Reptil o Draco? Es un reptil puro, Color. blanco. Parte alta, Alfa Draconis. Parte alta. Así es. Muy bien. Haz cambio, déjame con Juan. Uno, dos y tres. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Dijo Irdu ala Opsu. Irdo Alar Aksu. Irdu alar. Aksu. Apsu. Aksu. Con K. Sí, Aksu. Dijo que es un gris puro. Un reptil puro. Blanco. sí, es algo que se podría llamar como de la nobleza, algo así. Pues, o sea, de una línea donde no ha habido ningún tipo de hibridaje Anunnaki. ni de, Verifica la luz. sí, es una línea directa. Nombre del planeta.
Isliartabu. ¿Es qué? Isliartabu. 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 Isli Bartabu. Bartambu. Abu. Tenemos las tabú y tenemos las Abu. acabú. Tenemos las Ah, coordenadas. sí, así es. Bien. Hacemos conexión con Enquisición de alfa, verifican. Sí, ya han sido verificados. Bien. Transmitimos información de este reptil. Bien. Sí, correcto. Bien, se abre un portal dimensional y descienden humanos luz. ¿Qué altura me dijiste que tenía Irdu Alar Arzu? Aksu, 120. altura. ¿Y qué le ves en tecnología? Bueno, no tiene tecnología, pero quiere decir que tiene otro desarrollo y que tiene en el desarrollo biológico. Sí, lo mental y algo vibracional que asciende por todo el cuerpo. Es como si una ascensión de una vibración empezara desde la parte inferior y se volviera a la parte superior, se concentrara allí y volviera a generarse algo vibracional que quedara a llegar hasta esta parte y siguiera en una vibración que va aumentando de una manera continua, se va mezclando con esta parte de mental, se mezclan en una y se lanzan hacia la parte frontal. Mm. Es algo que si es información dentro de humanos luz o aspectos físicos, es una energía que no, pues por decir que es pura a Es un nivel desarrollo biológico, biológico. biológico, eso es eso, Desarrollo biológico. a eso es a lo que se refiere. Sigue como no está haciendo ningún impacto ni destruyendo nada, simplemente tiene un toque como si rebotara y volviera. No hay una forma de pararla, sino que va y llega allí y es lo que se procesa, pero no en el mismo momento, sino que tiene la forma de hacer un procesamiento para poder, o sea, pero requiere un tiempo para Sí, tiene que hacer su hacer una proceso estrategia, vibracional. Tiene que hacer una el proceso estra- vibracional. vuelve la información y mientras la procesa, la interpreta y la aplica, requiere un proceso que no es inmediato, eso es lo que pasa allí. Ah, bueno, ahí es donde está el vacío para hacer la descompensación en él. ¿Cierto? Sí, o sea, la información en todo caso llega, la información llega y en ese momento como no tiene ningún tipo de estrategia para hacer un ataque en el momento, entonces igual se puede en el Neutralizar. momento neutralizar, sí. Bien, tenemos identificado, entonces tiene un solo planeta. No, tiene son tres planetas los que hay allí. Ok. Hay portales en casa de María Lourdes. Hay una plataforma de ensamble. Se programa y se conecta al planeta. Sí, más bien a una nave que llega y una nodriza, es lo que, Ah, ok. o Hacemos el sea, llamado a el la nave, tamaño, sí, correcto. por favor. Sí, claro. Sí, se ve cómo está saliendo del portal y está haciendo el ensamble allí con la plataforma. La neutralizan apenas llegue. Sí, está siendo envuelta en capas energéticas, la energía penetra por los conductos y está desactivando y los aros electromagnéticos verticales y escafandras se colocan sobre los cuerpos de estos entes que quedan totalmente inmovilizados. Se verificaron los humanos los que descendieron. Sí, correcto. ¿Cuántos? 50. Bien. Entendido. Entonces podemos utilizar la nave. Sí, correcto.
¿Será que hay detenido? Bien, listo. Entonces nos desplazamos, neutralizamos bestia, planeta, entes. Listo. Sí, correcto. Procedemos, dime cómo lo hacemos. Sí, se ve como la nave está penetrando por el puente dimensional y está saliendo a cuarta. Se ve como están abriéndose una ventana, se están introduciendo y las humanos luz están haciendo impacto. Se ve una onda expansiva que destruye todas las fuentes energéticas. Se coloca otra capa y las vibraciones están regresando mientras que la luz es como si las estuviera Empujando. acelerando para empujar, o sea, pero ya están como haciendo el regreso, llegan allí y en el momento en que se meten, la luz está rodeando todo La bestia. a la bestia y la bestia simplemente se está replegando sobre sí, quedando totalmente inmovilizada. Es como si se formara un halo alrededor de ella, pero la energía que está emanando y que eh, intenta como hacer una dilatación, es reforzada por los humanos los que están entrando desde la parte externa y se coloca una capa totalmente rígida que permanece inmóvil ante el embate de esta bestia. Hay que extraer algo de él. No tiene ningún tipo Ok. de energía oscura, no hay algo, Bien, solo lo procedemos a vimos. liberar humanos luz, aspectos físicos y fusionan. Potencializamos humanos luz. Y quedan los tres planetas detenidos Sí, todo está en o una sea, zona. el planeta más grande y los otros que son más pequeños quedan, o sea, los cuatro planetas quedan todos desde esta parte en una gran burbuja ¿Qué eran? energética. Laboratorios. Son planetas como tal con humanos, luz y aspectos físicos, al igual que el grande. En todos cuatro están habiendo experimentos, o sea, hay laboratorios en todos ellos. Una pregunta. ¿Esta información genética de sus manitos ya venía de otra vida? ¿Le había pasado algo similar? Sí, ha estado, o sea, las diferentes líneas de tiempo es como si tuviera siempre una situación directa con comunidades de este tipo y las otras vidas han sido muy tortuosas porque siempre ha habido algo que se está infringiendo en sí en diferentes partes del holograma. Siempre ha habido un auto, es como si Flagelación. como si el cuerpo y otras diferentes prácticas, pero siempre es como si creyeran que el cuerpo fuera algo que está como la cárcel del alma, algo así, Sí, y ha sido que no, inoculado por cientos de religiones para evitar entonces así el descubrimiento de la bondad que tiene si hacemos un buen trabajo. Entonces se inoculó el miedo y el miedo a la sexualidad y diferentes situaciones para que no hubiese evolución. Eso, estrategia de de los entes en las religiones. Bien, liberamos y fusionan. sí, se ve como de los cuatro planetas están haciendo la destrucción de las líneas de retroalimentación y se ve cómo se están descorriendo las capas energéticas y los humanos luz salen al exterior donde están siendo repotencializados, donde están los aspectos físicos, se ven diferentes tipos de como inoculaciones de energía y de líquidos que se ve como retroceden y se ve cómo están haciendo reestructuraciones a nivel muscular y físico. Se ven cuerpos totalmente Defor- amorfos, amorfos, Deformados. sí, y se ve cómo están volviendo a hacer reestructuraciones, las capas o las especies de sacos o membranas están siendo vaciadas también del líquido que hay en la parte interna y se ve como se están abriendo las puertas y están saliendo al exterior de los cuatro planetas y fusionando con los humanos luz. Pero con lo que me acabas de describir de los aspectos físicos, quiere decir que sí maneja esa información de desformación en los aspectos físicos en el holograma. Pues porque en el planeta los tenía. Sí, pero o sea, ellos no están simplemente
o en esa parte están haciendo algo que ya está implícito en la genética. Por eso, pero se denota en la liberación de los aspectos físicos que si lo hacen en el holograma, lo vienen trabajando de tiempos atrás y lo activan en la información genética que tiene. O sea, eso no se dio solo en la genética, ellos lo trabajaron de otras líneas hasta tenerlo al punto de manera que afecten la belleza que tiene para impactar lo psíquico y de esa manera reducir el aspecto físico y poderlo dominar y manejar a través del sufrimiento que le ocasiona y más siendo mujer. Y también el bloqueo, dice la luz, a nivel sexual. Ahí no, debido a que hay una directa, en la psiquis hay una conexión directa, no con la parte, sino con la parte de lo que está ocurriendo en la parte externa, y es lo que está haciendo que es como si hubiera una desconexión total con la parte sexual a nivel de todas las secreciones que son las que generan la estimulación del placer. Dice ella que no ha podido nunca tener un orgasmo, lo tiene que fingir que tiene ahí, en esa parte Sí, sexual. es como si no hubiera, o sea, no hay ningún tipo de segregación ni de oxitocina, ni de dopamina, ni de, o sea, ni siquiera hay como una buena circulación a nivel circulatorio. O sea, es como si ese lugar estuviera aislado, neutralizado de toda la parte cerebral. Es lo que ocurre allí. Y se Ok. ve como, es un bloqueo, como una especie de malla que más bien tan tupida que parece más bien una capa flexible que hay alrededor de toda la zona exterior, un recubrimiento en la parte del clítoris, es lo que se ve allí, un aislamiento lo que hay allí, tanto en la parte externa como en la parte interna. Y extraen su energía de forma interna, ellos. Están haciendo, o sea, sí, o sea, hay una parte que segrega, una energía que se segrega desde la parte inferior, que hace todo el proceso aquí y está siendo inoculada, pero De- se da a través del líquido, o sea, Ok, sí se da en la listo. parte. Muy bien, Juan, comprendido. Juan, ¿me puedes permitir el intercambio con Irdu Alar Aksu? Sí, Bien, dile a la luz que si identifican algo extraño y una vez lo neutralizan. ¿Listo? sí, correcto. Bien, haz cambio. Uno, dos y tres. Irdu Alar Aksuk, ¿me escuchas? Sí, Yatala. Bien, reptil de casta pura. Lo encontramos, te encontramos sin tecnología. Ya son muy pocos los que quedan en cuarta que mantienen su parte biológica sin hacer cambios. Su información está dentro de mí. Cada uno de tus hechos, ¿Cada uno de los qué? tus acciones. Eso no me preocupa. Bien, tienes un aspecto No, físico dentro del holograma. María Lourdes, que identifica a uno de tus súbditos, un gris Ilderal Alacac, que se presentaba como el diablo, lo vio en diferentes sueños, la traen desde otra línea de tiempo, tienes unos monjes en hibridación con metalianos, hacen todo un tema en el monasterio, sufre en línea de tiempo actual de una artrosis severa en sus manos y detecto que lo haces en el planeta con todos los aspectos físicos y presenta un inconveniente en su parte sexual. No hay orgasmos, no los puede sentir, deseos hasta de quitarse de estar en la vida, de todo, nada con la vida. Y línea tras línea de tiempo la traes en el mismo esquema religioso, no se identifica. En esta línea de tiempo conecta con nosotros y busca solucionar. Identificamos planeta neutralizado, humanos luz liberados. Bien,
Sientes una cosa, pero dices otra. Esfuerzas demasiado en ser lo que no eres. Bien. Como ya esta no es la primera vez que nos encontramos con una jerarquía, siempre van a querer las jerarquías decir algo contrario de entrar a la psiquis, pero pierdas tu tiempo. Y para que no pierdas tu tiempo, entramos a solucionar de una vez. Haces el llamado de toda tu tropa, de todos tus grises, de todos esos híbridos y llegan al planeta uno, 2 y 3 en tu lengua. Ahora, Casiureka, Erboekai, van a llegar a la burbuja una nave tras otra y todos van a quedar allí atrapados, van a desaparecer tu imperio y a ti te vamos a desaparecer de todas las líneas de tiempo. Haz cambio, déjame con Juan. Uno, 2 y 3, haz cambio ahora. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hizo el llamado a los secuaces. Sí, están ingresando ya por la parte inferior. Se ha abierto un túnel y por allí están entrando todas las naves. Pensé que nos íbamos a encontrar con un reptil castapura con una información diferente. Por lo visto no. ¿O qué evalúa Enki? No, lo que está en él es, o sea, invariable tanto a nivel eh, como de los dos lados, como si estuviera en un punto donde no se va totalmente para el lado de hacer mezclas y de evolucionar de esa manera, pero tampoco para el lado de lo biológico total de llegar hasta llegar a un punto en que pudiera evolucionar, no, sino que se ve en una parte, por decir algo así, central dentro de su dinámica, que Entendido. es, Bien. Procedemos a eliminar el planeta y todos sus entes. sí, se ve cómo están rodeando cada uno de los planetas, los humanos luz, levantan el rango vibracional y energético, la energía la están proyectando hacia la parte interna y se ve cómo salen millones de haces de luz que están penetrando cada uno de los planetas hacia la parte central y se ve cómo entrando están destruyendo la estructura y cuando están llegando a la parte central se ve cómo se unifica la energía haciendo una gran esfera y esa esfera crece en tamaño, en intensidad y luego de que la intensidad se va disminuyendo y se ve todo con claridad, no se ve solamente la capa externa de cada uno de los planetas que se está replegando sobre sí misma. Entendido. Procedemos a eliminar la bestia de todas las líneas de tiempo. Sí, se ve, Pregunta. ¿Se extrajo la información? ¿Tenía línea en una aquí? sí. Sí. Ah, bien. Pero bueno, no hay que hacer. Procedemos. Sí, se ve cómo se está levantando el rango vibracional energético, haciendo expansión energética y lumínica solo hacia los cuatro puntos cardinales. Se ve cómo la energía está haciendo que empiecen a aparecer en diferentes líneas de tiempo. Se ven las figuras como aparecen y se pierden en filas interminables. Y luego se ve cómo regresa unos destellos energéticos, se ve cómo se están iluminando desde la parte inferior hacia la superior apagándose de manera secuencial hasta llegar a la mitad donde la bestia se ilumina, se apaga y todas al unísono se están derribando bajo su propio peso. Entendido. Bien. En una ocasión ella se levantó, fue al baño y vio una rata que le tocó como la mano, le saltó. La buscaron otros familiares y por ninguna parte la encontraron. ¿Qué fue eso ahí? ¿Qué pasó? No, es un animal que entra y desaparece. O sea, Ah, o sea, no lo eh, encontraron, pues como tal, no lo, estaba no, ahí, pero no lo. pero es biológico, sí, es algo Ah, ya. que, o sea, se mete por dentro de una endija muy, muy, o
sea, lo es muy flexible y por cualquier parte se ve salir, o sea, se ve Bien. salir. Se organizó su sesión de hipnosis, estuvo un tiempo, ¿la hago? ¿No la hago? ¿Se la regalo a alguien? ¿Ya la pagué? ¿La doy? ¿No la hago? ¿A qué venía esa situación? O sea, es toda ese asunto de enlace en el subconsciente con la parte religiosa. Toda la vida es utilizado como una herramienta para solucionar tanto problemas psíquicos como físicos, entre comillas. Y es una situación que todavía ese enlace hace que esté entre lo consciente, entre el inconsciente en ese vaivén sabiendo que eso no es, pero el subconsciente diciéndole que sí. Entonces es el vaivén que crea la inseguridad a nivel psíquico y se manifiesta de esa manera. Dice ya que cuando va a estornudar no siente que le sale por la nariz, sino por la boca, que le parece muy extraño. Sí, ahí hace parte de toda la parte interna que está sufriendo ciertas anomalías a niveles y entonces se facilita por esa parte la salida del estornudo. Es algo que utiliza el cuerpo por donde más fluidez haya y esa es la parte que más fluidez se encuentra allí. En el caso de ella. Bien, dice ella que no le Pero, gustan las medicinas ni los brujos, aunque ha estado en búsqueda espiritual. o sea, se hace la unificación en la parte psíquica de la medicina con esa parte esotérica, pero no, es también una estrategia de mezclar las herramientas del holograma que tienen una finalidad con la parte de la brujería como para formar una confusión y que en la parte del subconsciente se manifieste en el consciente como si no hubiera un límite entre la medicina y la brujería, como si fuera ¿Mm? para crear una barrera mayor y que en ningún momento pueda accederse A porque la se está, medicina, ni a la otra, ni a la una. sí, porque está haciendo Ah, la ya, relación de la medicina con la parte de la brujería de alguna manera en la parte psíquica. Entonces, si se hace esta mala relación, nunca va a haber una y no va a haber ningún tipo de mejoría porque no, ni hay nada energético ni nada físico que esté trabajando. Está totalmente abandonada de las dos entendido. herramientas. Muy bien, gracias por la buena claridad. Hacemos conexión con el humano, lo verificamos. Sí, está en el proceso de verificación. Ok, Sí, ya ha sido verificado. ok. Dame su nombre. Salud bien, Salud, salud bien, salud bien, salud bien, salud, salud bien, salud bien. Dimensión de la 23. 23. Hacemos conexión con el médico. Sí, ya está acá. Bien, procedemos con el médico Saturno. Verificamos, ¿cierto? Sí, están haciendo ha sido verificado y está en la parte de la comunicación con el humano luz del aspecto físico. Entendido. Sí, se ve cómo se está abriendo la puerta dimensional, están entrando el aspecto físico, su mano luz, Artianti, Axalón y la puerta dimensional se está volviendo a cerrar. Se ve cómo está siendo llevada a cuatro grandes condensaciones energéticas y se ve allí cómo está haciéndose un movimiento en la parte central superior e inferior y se ve la energía, cómo empieza a unificarse, a alargarse, a haber expulsión energética por la parte superior e inferior acá se ve cómo hay una activación del movimiento energético en las acumulaciones
de los laterales. La energía está entrando hacia toda la parte central y se está haciendo una conexión con la parte de la periferia de estas dos condensaciones energéticas y se ve como la energía que está entrando está haciendo es como si de toda la parte interior del aspecto físico empezara a salir una especie de líquido, se ve como una separación, como si unas aguas se estuvieran separando y empezaran en una ebullición, se ve como hay una ebullición en toda la parte del aspecto físico, como si hubiera una resistencia y finalmente se ve como es como si se estuviera derramando algo desde la parte superior y entrando al puente dimensional, siendo absorbido. Cuando cae el puente y de los dos conexiones, se ve como estos líquidos de múltiples colores estuvieran haciendo contacto por la parte de la periferia y empezando a hacer un movimientos circulares hacia la parte central. Se ve cómo van perdiendo densidad, cómo se van dividiendo en gotas cada vez más pequeñas hasta llegar en muy diminutas gotas, como si fueran átomos de coloridos Sí, que estuvieran entrando a la parte central y siendo transformadas de manera inmediata. Se ve cómo se sigue dando el circuito, como si estuvieran cayendo, como si estuviera en ebullición como y lo que pieza, estuviera cayendo, y eso, y lo que estuviera cayendo se ve así como si que estuviera viviendo una ebullición más. burbujeando y cayendo hacia afuera. Eso es lo que se está presentando. Inmediatamente son llevadas como si estuvieran siendo atraídas por un imán por la parte de la periferia entrando y dándose el mismo situación, pérdida de densidad, pérdida de color, división y entrada a la parte central donde están siendo transformadas en su totalidad. Luego se ve cómo se están zafando también desde la parte media, como si se estuviera partiendo algo y derribando una zona llena de prolongaciones, como de redes, como si fueran de una cosa telefónica que estuviera yéndose de una caja telefónica. Se ve cómo se empiezan a desprender desde la parte, hacer divisiones de la parte externa hacia la parte interna, una tras otra capa, y se ve cómo todo esto está entrando a esta parte de los puentes, llegando acá y empezando a ser dividida. Se ve como con cada giro está siendo dividida esta partes sólidas hasta llegar a la parte central donde está siendo totalmente transformadas por la luz. Salen elementos con unas formas que no, o sea, muchas caras Sí, y formas que no defino con claridad. y sí, y se ve como es como si se estuvieran desprendiendo cristales de toda la parte interna y se ve como también de la parte ósea interna, es como si los conductos fueran de cristal y se ve como se está dando como una especie de succión, todos los elementos que están por el tejido. Esponjoso, se ve cómo están volviendo a ser succionados por estos conductos, se están retrayendo hacia esa parte y se ve cómo como si se estuviera desensamblando toda esta estructura. Simplemente sale un cristal y brota otro y van saliendo los cristales y están, cuando llega la parte de los conductos, se ve cómo se están quebrando y están siendo procesados en las acumulaciones energéticas de los laterales. Luego se ve como las estructuras como tal quedan simplemente algo como si fuera una estructura metálica que también se está desensamblando. Se ve como se desensamblan como como si fueran varillas pequeñas que también están sufriendo el mismo proceso o que están realizándose allí. Se ve como la estructura a medida que está disminuyendo la parte, la extracción, se ve como está disminuyendo dos veces y ya está del mismo tamaño del cuerpo. Empieza a salir también de la parte sexual, esa misma parte de cristales que están sufriendo la misma succión, tanto en la parte interna de los conductos como en la parte externa que está recubriendo
sale también una especie de malla junto con con los cristales y finalmente la estructura que también está siendo totalmente desensamblada y pasando a través de los puentes, siendo cada vez más dividida hasta que en la parte central está siendo totalmente destruida. Salen infinidad de elementos, combinaciones de nanotecnología de todo el sistema circulatorio, de la parte del corazón, de la parte interna del sistema límbico, de la glándula, de toda la parte de la sinapsis, de las partes neuronales y se ve cómo están todos estos elementos como siendo recogidos hasta la parte central, se ve cómo llegan en esta, se acumulan allí y están saliendo de manera secuencial, sí, como si estuvieran saliendo algo de un hormiguero. Se ve cómo Sí, salen también de la parte central de los huesos y llegando también acumulándose allí. Se ve cómo de allí están siendo desplazados y absorbidos por la parte de la periferia y empiezan a hacerse la absorción y la transformación en la parte central. Luego se ve cómo los últimos de estos elementos están llegando a la parte de las acumulaciones energéticas, está disminuyendo la parte del diámetro de las conexiones hasta sí, convertirse en cintas, luego en líneas que están volviendo dentro del aspecto físico de todos estos elementos, como en el aceleramiento de la velocidad están perdiendo volumen en la transformación de estos elementos que han entrado allí hasta desaparecer en el proceso. Se ve el aspecto físico llevado a una gran esfera y en la parte de atrás se ve un inmenso disco que está teniendo movimiento en la parte central. Se ve como está colocándose al mismo tamaño de la esfera donde ha sido metido el aspecto físico. Se ve sí, cómo los tamaños están siendo iguales y la movimiento que se está generando, se va formando una espiral que está entrando por la parte superior haciendo inoculación y se ve como el cuerpo empieza a llegar a un punto en que empieza a perder su morfología y empiezan a formarse en la parte genética pequeños mapas genéticos en la parte de los espirales, se ve luego cómo esas pequeñas partes se van unificando con otras y se ve cómo se forma todo el mapa genético en general, las líneas, sí, la parte de la esfera de la parte de atrás empieza a tener un movimiento muy acelerado, salir millones de prolongaciones que se están conectando y están haciendo que la energía pase con mayor fuerza a través de todas estas, a través de todo este mapa genético, llegan a un punto de intensidad tan grande que empiezan a partes de la información genética empieza a colapsar, las líneas que quedan energéticas hacen otra vez la unificación y las prolongaciones que se están dando hacia la parte externa se ve cómo conectan con el disco que recibe los residuos de esta transformación y están siendo eliminados o, mejor dicho, divididos, pasando de un disco a otro hasta llegar al séptimo, donde están siendo procesados en su totalidad. La parte del disco se coloca de manera horizontal, se están unificando los discos, llenando la parte del vacío central y la energía empieza a tener un movimiento cada vez mayor, donde se ve cómo todos estos elementos la energía pierde volumen y sí, desaparece en el proceso. Luego se está llevando a una gran masa energética que no tiene lados y en la parte central hay un movimiento, se ve cómo se está unificando, está saliendo una gran base energética, luego tres líneas que se están introduciendo, dividiendo en millones de prolongaciones energéticas y se ve cómo están entrando directamente a toda la parte del sistema óseo, tanto por la parte interna como la parte externa, y se ve cómo hay una gran inoculación de energía que se desliza por la parte externa del sistema óseo y articular y por la parte interna haciendo el llenado. Se ve cómo la energía es inmediatamente absorbida y se ve cómo se está dando la regeneración de tejidos y en la parte externa el aumento de los diámetros energéticos de la parte externa
ósea, se forma una película en la parte de la médula y se ve cómo la energía que sigue entrando empieza a ser una formación de capas energéticas en la parte de los hemisferios cerebrales, sistema límbico y en la parte de la glándula. Se ve como en la parte de la glándula llegan hasta la parte de la periferia, la multiplicidad de capas que se forman. Se ve como hay una compresión, una nueva formación de capas y una compresión otra vez y otra formación de capas. Se ve cómo se están formando también en la parte Sí, de los cinco sentidos, en la zona de acá se ve cómo se forma una gran bomba energética que está siendo comprimida y se ve cómo está haciendo el destaponamiento de las 7 glándulas interdimensionales y la activación de la energía en ellas. Las capas que se forman en la parte del corazón también tienen una compresión, una nueva salida de capas energéticas, otra compresión y otra salida hasta la parte externa. Lo mismo se está dando en la parte sexual a nivel general. Se ve como las capas se forman no solo hacia la parte exterior, sino hacia la parte interior y también sí, se ve cómo están haciendo acumulaciones, o sea, compresiones hacia la parte interna y compresiones hacia la parte también interna externa. Se forman nuevas capas y luego una tercera fase quedando hasta la parte externa y en la parte interna. Luego se ve cómo se está formando en la parte de los riñones, órganos de los alrededores, la zona articular. Se ve cómo la energía que está penetrando, está haciendo que estas acumulaciones energéticas se estén llenando y las capas energéticas se estén ensamblando. Luego se ve como hay un movimiento energético, una salida de millones de prolongaciones y una inoculación energética en cada uno de estos órganos. Se ve cómo se da tanto a nivel interno de toda la masa ósea, esta formación de sí. capas y las capas se siguen, o sea, es como que allí se estuviera dando una Como una... compresión, Ah, ya entiendo. como si fuera un acordeón que se estuviera, o sea, la formación Capa tras capa se van presionando, apretando, sí, apretando, apretando. sí, Ok, continúa. no hay forma de, o sea, mientras está dando en la otra, la, ya la circulación de la energía que está haciendo la limpieza y regeneración en esta parte interna se sigue igual que que en la parte externa, se sigue dando el mismo proceso eh, de una manera muy rápida, ¿no? Ajá, entiendo. Eh, y simplemente luego se está viendo cómo se está dando las millones de prolongaciones energéticas que se extienden por toda la parte del sistema esponjoso y luego se ve como de esas acumulaciones que han salido la cantidad de prolongaciones energéticas se da una inoculación de energía como un bálsamo que está haciendo una regeneración y una limpieza constante. Luego se ve cómo la energía entra en su totalidad y se ve cómo se está dando toda la unificación de las diferentes acumulaciones energéticas y un recorrido a nivel general. Luego está siendo llevada a dos grandes acumulaciones energéticas, movimiento energético en esta parte, se ve como la línea energética que mete por esta parte está haciendo una limpieza y un barrido de toda la parte de la memoria genética y la memoria a largo y corto plazo de la línea actual. Se ve cómo está saliendo acá una gran masa negra que está la energía introduciéndose en la parte interior y se ve cómo va saliendo como si estuviera saliendo una capa, un brote aquí y Ujú. en el movimiento energético se ve cómo está haciendo la limpieza Envoltura. a medida que está saliendo desde la parte interna, como si estuviera fluyendo, como si fuera una capa de petróleo Ajá. que estuviera saliendo y en la medida en que sale el movimiento energético, lo está haciendo la limpieza, se ve cómo sigue
llegando hasta llegar a la parte externa totalmente y se ve como después de ser limpiada en la parte del entorno, se Sí, está metiendo toda la energía y está siendo introducida, está alojándose en la parte de los hemisferios cerebrales del sistema límbico y haciendo una concentración en la parte de la glándula y una interconexión con todas las partes de los cinco sentidos y la y pineal, hipófisis y tiroides y luego se ve como después de que toda la energía ha sido establecida allí, se ve llevándola a la parte de cuatro grandes acumulaciones energéticas. La energía está teniendo un movimiento en la parte central, está unificándose aquí en los laterales y se ve como el médico cuando está habiendo la expulsión energética está haciendo la compresión, la energía se está unificando y está haciendo un movimiento alrededor del aspecto físico. Millones de prolongaciones entran y están conectando directamente a la parte del sistema óseo y el sistema articular y se ve sí, como la energía que está penetrando desde la parte de afuera hasta la parte de adentro, se ve cómo se acumula allí y es como si hubiera una especie de explosión, pero no se ve sino llegar hasta la parte de toda el diámetro del sistema óseo y volverse como a compactar allí. El resto de la energía que entra está entrándose también en la parte de allí y haciendo una expansión hacia las diferentes partes del resto del aspecto físico sin menguar la energía, la gran potencial que ha quedado dentro de el sistema óseo. Luego se ve cuando la energía ya ha sido inoculada en su totalidad, cómo es llevada a la parte de la puerta dimensional que se está abriendo, se está yendo hacia la parte externa con el humano luz y Artianti Absalón y la puerta vuelve a cerrarse. muy bien. Cuando retiramos dispositivos en casa, ponemos burbuja Sí, para se ayudar a ve los humanos luz que descendieran. sí, sí, están colocándose en la parte derecha, se ve un destello muy fuerte de energía que rápidamente está disipándose y se está viendo la canal energética por la cual está circulando la energía, la intensidad energética y dentro de la burbuja, la luz y la energía en su punto máximo. Entendido. El humano luz hace relación con la burbuja. Sí, se ve cómo está atendiendo la línea energética, está haciendo el registro de la velocidad de la energía a través de la canal, de la intensidad energética y el radio, de la medida del radio energético y lumínico dentro de la burbuja. Los humanos luz dicen que si en la parte externa se presenta desde allí una fuente que esté causando anomalía, la luz tiene que intervenir transformándola para que esto no siga ocurriendo. Entendido. Muy bien. ¿En qué edición de alfa ya ascendieron? Sí, correcto. Bien, perfecto. ¿Algún consejo? Ascienden los humanos luz y luego, si la luz tiene algún consejo para María Lourdes. Cuando hayan ascendido todos me dices. Sí, ya han ascendido en su totalidad. ¿Envían algún consejo de la luz? La luz dice que la luz, ¿qué es lo que hace? Hace que cualquier situación, por difícil que sea, llegue a un punto de equilibrio. Hay situaciones que pueden continuar, pero bajo el apoyo y el cobijo de la luz, llegan a un punto en que no solamente se va a sentir una mejoría, sino que sí va a llegar hasta un punto en que va a haber una evolución, pero la luz lo que da es la fortaleza para que las situaciones que pasen en el holograma sean llevaderas. Hay que realizar una labor interna, una labor para que haya una fusión con el humano luz
para que el humano luz pueda comunicar lo que tenga que comunicar al corazón, para que llegue a la mente, para que la psiquis esté en armonía y en base a esa armonía que tenga la psiquis, sin ningún prejuicio, sin ningún obstáculo, se vean las cosas externas con claridad, se vean las herramientas que se pueden utilizar en el holograma y sean utilizadas. ¿Qué va a hacer la luz? Va a dar apoyo a todos esos procesos que se vayan a realizar. ¿Para qué? Para que haya una estabilización dentro de la psiquis, del aspecto físico, y las partes externas sean manejadas. Hay seres que dan ese ejemplo, seres que dentro de cualquier tipo de, de inhabilidad física que tengan, son más felices que los que supuestamente no tienen ningún asunto a nivel físico, pero que física y mentalmente son todo un desastre. No hay toda una disarmonía. Esa Sí, es la situación a la que se va a llegar y finalmente es un camino para hacer fusión con el amor, que se abra la quinta y se haga fusión con el amor absoluto. La certeza de que la luz está con ella y que cuando está la luz allí, todo se ve con claridad y todo va a ser armonía. Va a llegar a un punto en que esas situaciones van a pasar a un segundo plano y lo que se va a sentir es esa situación armónica interna que no lo puede igualar nada, nada ni material ni físico puede igualar esta armonía interna que da la fusión con la luz. así es. Bien, ya ascendieron los humanos luz y podemos regresar. ¿Listo? Solo quisiera saber el nombre del humano luz, que Ah, ok, no lo de mi escuchaste humano bien. luz, no lo escuché. Salud, bien. ¿Bien? Salud, Salud, Luz, no, salud, bien. Como decir salud, salud pero bien, con R. Salud, bien. salud bien. Salud, bien. Ok. Dimensión 23. Bueno, mi querida María Lourdes, vamos a empezar un trabajo en equipo. Aquí sí que Ujú, se necesita que trabajemos en equipo, pero basado en algunos fundamentos, una buena y sana alimentación, en eso ya vas avanzando, aprender a vivir aquí en el ahora. Al principio puede ujú. que no sea fácil, pero la práctica constante nos lleva a un punto de equilibrio, a Ya estoy en eso. hacer que las emociones no vayan a un nivel extremo. En la medida Sí. que le damos control a las emociones y nos observamos, sabemos en qué punto parar esos diálogos mentales sin que se vuelvan un caos. Y entonces el humano luz junto con el aspecto físico entran a la parte de control, la parte física del humano y la parte energética del humano luz, y se da un Ujú, equilibrio y nos mantenemos estables. Lo otro es tener esa seguridad y certeza absoluta de que hay una conexión luz. Y la autoobservación juega un papel fundamental porque somos nosotros mismos los llamados a hacer el cambio en nuestro interior. Y la luz está ahí en el respaldo de lo que tenemos que hacer. Bueno, Lourdes, nos permites sí, publicar este material?